cuando se estudió la teoría del delito, las hipótesis que excluyen la acción, el tipo, la antipublicidad y la culpabilidad. Eso es lo que, no quiero ofender a nadie, por favor, pero es lo que coloquialmente se llama autoría intelectual. Eso jurídicamente no existe y lleva a graves confusiones, porque siempre, recordemos la línea del tiempo que hicimos a propósito del iter criminis, siempre hay una ideación del delito. Entonces eso lleva a confusiones dogmáticas. ¿Queda claro lo que es la autoría inmediata? Un hombre de atrás, que naturalmente puede ser una mujer, domina el hecho, es el autor. 15 número 1, ojo. Otros dicen que la autoría inmediata está en el 15 número 2. Yo sostengo que no, y otros autores también. ¿Por qué? Porque en el artículo 15 número 2 se regula otra institución, que es la inducción o instigación. Léeme por favor, Francisca, el 15 número 2. Básicamente, yo te convenzo a ti para que cometas un delito y tú tienes que aceptarlo. ¿Dónde está el instrumento? Porque el instrumento tiene que ser en una hipótesis de no acción, de no tipo, de no antijusticia, de no culpabilidad. Léeme por favor el 15 número 2. Se consideran autores, número 2, los que fuerzan o inducen directamente a otro a ejecutarlo. Eso no es... hay otros autores que dicen que sí, hay literatura especializada, yo se los puedo recomendar en otro momento, pero me parece a mí eso no es una hipótesis de autoría inmediata. Eso es otra situación que se llama instigación o inducción, y eso es participación criminal. Básicamente, ¿por qué? Porque no hay instrumento. Dominio del hecho por dominio funcional. Aquí se comparte el dominio del hecho entre varios sujetos. Existe un concurso de personas, pero existe en cada uno un dominio parcial del hecho. Por eso no hay autor y complicidad, porque el dominio del hecho, si existe un concurso de personas, por ejemplo 3, una domina el hecho y 2 no, ahí existe un autor y 2 partícipes. Si existen 3 personas y en ninguna de ellas existe un dominio global del hecho, existe coautoría. El mejor ejemplo para explicar el asalto a un banco donde se dividen las funciones. Cuarta hipótesis de dominio del hecho, lo puse aquí, que es la excepción, que es dominio del hecho por dominio de la organización. ¿Tiene consagración jurisprudencial en Chile? Sí, señoras y señores, lo tiene. Caso de extradición del expresidente Fujimori, por ejemplo. ¿En qué consiste eso? Es una excepción de la regla que nos explica que el instrumento debe actuar en una hipótesis de no delito. Es decir, en estos casos, de forma excepcional, cumpliéndose con los requisitos que voy a mencionar, podríamos hablar de autoría mediata. Esta teoría se construyó para poder explicar la autoría en las hipótesis de la criminalidad organizada para las dictaduras. Nace en Europa para explicar cómo castigo al guardia del muro de Berlín que asesina a los sujetos que quieren escapar de un lado a otro de la ciudad. Porque ese instrumento es doloso. Recibe una orden, apunta, la bala llega y mata. ¿Cómo castigo al señor que da la orden? Entonces la doctrina se esfuerza en elaborar este concepto. ¿Ya? Pensemos en lo complejo de la criminalidad económica. Me encanta, por favor, suena ridículo, pero es muy pedagógico. Hay un capítulo de Los Simpsons donde demandan al señor Burns, y el señor Burns con su ejército de abogados con dientes explican ¿cómo se llama? Un organigrama de su empresa donde en la cabeza de la organización está su canario. Eso es muy ejemplificativo de cómo funciona la criminalidad económica, donde se diluye la responsabilidad. Por eso nace la responsabilidad penal de las personas jurídicas, para delimitar normativamente
situaciones donde existe necesidad de castigo. Bueno, esto también nace un poco por eso, porque la criminalidad organizada es sumamente compleja y los requisitos que se exigen se discuten, pero básicamente donde está de acuerdo a la mayoría de la doctrina es que pese a haber un instrumento en una hipótesis de delito, excepcionalmente podríamos hablar de autoría inmediata siempre y cuando el hombre de atrás, el dictador que da la orden del delito, el narcotraficante que da la orden de asesinar, etc., ¿ya? Tienen que existir los siguientes requisitos. Primero, la existencia de una organización. ¿Ya? Esa organización debe actuar al margen del derecho. Puede estar constituida jurídicamente como una SPA, pero naturalmente que su actividad debe ser al margen del derecho. Tráfico de personas, de armas, etc. Existencia de una organización, que esa organización actúe fuera del marco de la juridicidad y que los sujetos sean intercambiables o fungibles. El ejemplo de los guardias del muro de Berlín. Si no estaba X disparando, iba a estar Y. Cumpliéndose esos requisitos, que no son fáciles de demostrar, podríamos hablar de autoría inmediata por dominio de la organización. Que es teoría que nace para explicar la autoría inmediata a propósito de las dictaduras de criminalidad organizada. Se discute, por supuesto, pero tiene consagración jurisprudencial en Chile. Esto es un resumen de lo que es la autoría del 15, número 1. Ahora pasamos a la participación criminal. ¿Cuál es el primer concepto, cuál es el primer fundamento? ¿Quién es partícipe? En virtud de lo que hemos dicho, es partícipe quien no domina el hecho. Estamos claros con eso, ¿verdad? Pero no basta con la presencia de un sujeto que no domina el hecho. Además de eso, esto es muy relevante, por favor, mucha atención, además de que el sujeto no domine el hecho, deben cumplirse con los principios de la participación criminal. El sujeto no domina el hecho y deben cumplirse con los principios de la participación criminal. ¿Cuáles son los principios de la participación criminal? En primer lugar, el principio de accesoriedad. En segundo lugar, el principio de convergencia. En tercer lugar, el principio de no comunicabilidad. Todo esto ha sido sumamente discutido en estrado hoy en día a propósito del denominado caso de fraude de carabineros en las formalizaciones que se han llevado a cabo. Esto tiene una enorme implicancia práctica, por eso, por favor, pongamos mucha atención. ¿Puedes repetir los principios cuánticos? Sí. Para que hablemos de partícipe, primero estamos frente a un sujeto que no domina el hecho. No basta con eso. Además, deben cumplirse con los principios de la participación criminal. ¿Cuáles son los principios de la participación criminal? El de accesoriedad, el de convergencia y de no comunicabilidad. Vamos explicando uno a uno. ¿En qué consiste el principio de accesoriedad? En su sentido natural y obvio, existe un hecho principal y debe existir un hecho principal y un hecho accesorio. ¿De quién es el hecho principal? Del autor, es decir, del sujeto que domina el hecho. Si no hay autor, no puede haber cómplice. ¿Me siguen? ¿Por qué? Porque tiene que cumplirse con este principio de la accesoriedad. El hecho principal es el hecho del autor, el hecho principal es el hecho del sujeto que domina el hecho, y el hecho accesorio es el hecho del partícipe, es decir, del sujeto que no tiene el dominio del hecho. La pregunta que viene ahora a su cabeza, me imagino, ¿qué significa accesoriedad? Es decir, ¿cómo tiene que ser el hecho principal? ¿Típico antijurídico culpable y punible? ¿Típico antijurídico y culpable?
¿O basta con que sea típico y antijurídico? ¿Me entienden la pregunta? La respuesta es, la doctrina se divide, pero la mayoría dice que basta con una accesoriedad limitada. Es decir, basta con que el hecho principal sea típico y antijurídico para que podamos hablar de participación criminal. Para explicárselo con un ejemplo fácil. ¿Puede haber autoría y participación si el autor es inimputable y el cómplice no? Por supuesto que sí. Porque el hecho principal basta con que sea típico y antijurídico. Ese es el ejemplo más extremo para que lo entendamos bien. El hecho principal es el hecho del autor, es decir, del sujeto que domina el hecho. Y el hecho accesorio es el hecho del partícipe, es decir, el sujeto que no domina el hecho. El hecho principal es el hecho de un inimputable, por ejemplo, un esquizofrénico. Y el esquizofrénico, para cometer el homicidio, se vale de un cómplice, persona que es completamente imputable, responsable en sentido amplio. Entonces la pregunta es la siguiente: si estamos frente a un oligofrénico que comete un homicidio porque le da las órdenes el dios Tulu de matar al vecino, Cthulhu, sí, soy fanático de Metallica. No, Lovecraft. ¿Ah? Lovecraft. No, yo de Metallica. Hay una canción ahí que le dedican en el Rey del Año. Bueno, ¿hay cómplice de homicidio? Por supuesto que sí, porque el hecho principal es típico y antijurídico, pero no es culpable, porque el autor es oligofrénico. Se dan los principios de la participación. Bueno, hay que examinar los otros 12. Estoy explicando la accesoriedad. ¿Me entiendan, me entiendan la esencia de la institución? El hecho principal basta con que sea típico y antijurídico. No es necesario que sea además culpable y menos que sea además punible. Recuerden las condiciones objetivas de punibilidad. ¿Se entiende? Sí. Basta con que el hecho principal, con que el hecho del autor, sea típico y antijurídico. Eso es lo que sostiene la mayoría y eso es lo que se llama accesoriedad limitada. Vamos al segundo principio. Convergencia. ¿Qué significa eso? Debe existir un doble dolo. Debe existir el dolo del autor, del sujeto que domina el hecho, y debe existir el dolo del partícipe, es decir, del sujeto que no domina el hecho. Explicado en fácil, ¿qué significa eso? Respuesta: en Chile no es punible la participación imprudente. ¿Recuerden la película que va para adelante, para atrás, para adelante, para atrás? Empezamos diciendo que no hay cómplice de cuasi delito porque es autor quien infringe su deber de cuidado. Y me devolví y dije que después de volver, recordemos los principios, debe haber un doble dolo. Debe haber un dolo del autor y debe haber un dolo del partícipe. En Chile no es punible la participación imprudente. Ejemplo, no es lo mismo, sabiendo que mi hijo tiene tendencias suicidas. El suicidio en Chile no es punible. ¿Ya? Pero cambiemos el ejemplo. Sabiendo que mi hijo tiene tendencias homicidas, de cometer un homicidio. No es lo mismo decirle: hijo, va a quedar la pistola en el escritorio, a que la pistola se me quede en el escritorio. En el primer caso hay participación. Ahí incluso podríamos hablar ya de coautoría. ¿Ya? Para entrar, pero para explicar el ejemplo. Si yo saco mi pistola para limpiarla y de forma poco diligente se me queda, conociendo y sabiendo que tengo un hijo enfermo, que si la veo va a ir a matar a alguien, fui imprudente. Pero no soy cómplice. ¿Por qué? Porque en Chile no es punible la participación imprudente. ¿Por qué? Porque no hay convergencia. Porque tiene que haber doble doble. Dicho de otra manera, ¿puede haber participación imprudente? Sí, obvio. Pero en Chile no es punible.
para que haya participación punible, tiene que ser dolosa. Y también tiene que haber dolo del autor. ¿Se entendió? Sí. La no comunicabilidad. Esto es más difícil de explicar. Francisca, léeme por favor el artículo 64 del Código Penal.